Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a continuar revisando los óxidos, pero vamos a mirar ahora la aplicación de ya lo que habíamos revisado de la nomenclatura, la escritura, para poderlo aplicar en ejercicios prácticos que les sirvan, que puedan comprender y que fácilmente puedan identificar. Entonces, en este video vamos a hacer ejercicios prácticos de óxidos. Comencemos con el video. Ok, para iniciar les traigo estos ejemplos en donde yo les voy a dar el nombre y vamos a construir la fórmula. Y luego les voy a mostrar la otra parte en donde les doy la fórmula y vamos a escribir el nombre. Entonces, iniciemos con el primero, óxido de litio. Entonces, recordemos tener la tabla para poder manejar los estados de oxidación. El elemento litio está en el grupo 1A de la tabla periódica. Quiere decir que su estado de oxidación es más 1. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la fórmula? Iniciamos con el elemento, que es litio, luego el oxígeno, con su estado de oxidación menos 2, como el litio es del grupo 1, entonces le asigno su estado de oxidación más 1 y vemos que sus valencias o sus estados de oxidación no dan 0. Por tal motivo aplicamos la regla que ya les había explicado en un video anterior y queda Li2O. En este caso, cuando ya se tiene la fórmula, ya puedo borrar los estados de oxidación y la fórmula final queda de esta manera. Continuemos. Óxido mercúrico. En el caso del mercurio, debemos revisar que el mercurio es un elemento de transición y se encuentra en esta parte de la tabla periódica y sus estados de oxidación son 1 y 2. Como me están diciendo mercúrico, quiere decir que si el mercurio trabaja con 1 y con 2, está trabajando en este caso con su mayor valencia, porque con la menor es oso, con la mayor es ico. Entonces escribimos el elemento de igual manera con el oxígeno en su estado de oxidación menos 2 y ya sabemos, el mercurio está trabajando con su valencia mayor que es 2 o número de oxidación. Ahí vemos que se cancelan la suma da 0, quiere decir en ese caso que ya queda la escritura del compuesto de esta manera y ya podemos entonces obviar o borrar los números de oxidación. Continuamos. Óxido hipo, entonces acá hipobromoso. En este caso, como es óxido hipobromoso, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tiene el prefijo hipo y el sufijo oso. Entonces, en ese caso, cuando tiene el prefijo hipo y el sufijo oso, tenemos que ubicar el bromo, y el bromo es del grupo 7 de la tabla periódica, lo cual nos está diciendo que trabaja con 1, 3, 5 y 7. Como es hipo-oso, para esta asignación siempre debemos recordar que hipo-oso es el menor estado de oxidación de los que tenga el elemento. Quiere decir que si él tiene 1, 3, 5 y 7, su menor es 1. Entonces escribimos el elemento bromo con su estado de oxidación más 1, oxígeno menos 2 y también verificamos que esté bien escrito. En este caso no da 0, entonces el 2 lo cruzo. Y ya queda 2 por 1, 2, con menos 2, 0. Ya verificamos, entonces podemos borrar los estados de oxidación. Continuamos. Monóxido de carbono. En este caso es mono, quiere decir 1 de carbono. Entonces primero escribimos el elemento, en este caso carbono, seguido de un solo oxígeno, porque es monóxido. De carbono, solo el elemento, quiere decir que él también solamente es 1. Y sus estados de oxidación, acá en este caso es menos 2, y para que esto dé 0, obligatoriamente el carbono tiene que ser más 2. Verificamos y efectivamente el carbono tiene dos estados de oxidación, 2 y 4. En ese caso está trabajando con el menor, que es más 2. Cuando ya verificamos, borramos. Listo, continuemos. Óxido de níquel, importante, 3. Me están ya dando el estado de oxidación del elemento, ya es mucho más fácil, porque simplemente es escribir aquí el elemento níquel, su estado de oxidación que está entre paréntesis el número romano, ya sabemos el estado de oxidación del oxígeno. Ya recordemos, no se cancelan, el 2 se cruza, el 3 se cruza, 2 por 3, 6 positivo,
3 por 2, 6 negativo. Al sumarlos da 0, compruebo que está escrito bien y elimino los estados de oxidación. Y ya me queda la escritura de esta manera. Listo, continuemos. Pentaóxido de difluoro. Penta significa 5, di significa 2. Entonces, en este caso, escribimos primero el nombre, el elemento que es flúor, seguido del oxígeno, ese pentaóxido. Entonces, 5 de difluor 2. Quiere decir que esto se cruzó, o sea que el flúor estaba trabajando o está trabajando con su valencia o su estado de oxidación 5 y el oxígeno con menos 2. Listo. Por ese lado, en este tipo de nomenclaturas no hay problema porque ya me dan, digamos, son muy prácticos porque me dan prácticamente y me dicen cuáles llevan en cuanto a los estados de oxidación y los subíndices. Y por último, óxido cádmico. Entonces, en este caso, revisamos. La fórmula del cadmio es CD acompañado del oxígeno menos 2. Ahora revisamos. El cadmio es un elemento de transición y está ubicado en esta parte de la tabla periódica y su único número de oxidación es 2. Entonces, asignamos el 2 y vemos que la suma da 0, se cancela, 2 con menos 2, 0, entonces ya cuando verifiquemos que está bien escrito, entonces ya los podemos omitir y listo. Por ese lado, los ejercicios que les traía de aplicación cuando les doy el nombre para escribir la fórmula. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del video de aplicación y es lo contrario, les doy la fórmula y debemos escribir el nombre en los diferentes tipos de nomenclatura. Entonces, para poder saber esta parte, continuemos con el video. El elemento primero es estaño acompañado del oxígeno. Entonces, en este caso, por la nomenclatura STOR, revisemos que siempre manejamos los estados de oxidación para colocarlo entre paréntesis. Entonces, asignamos el estado de oxidación del oxígeno y como aquí no hay ningún número, vamos a verificar esta multiplicación para saber con qué estado de oxidación está trabajando el estaño. Entonces 2 por 2 menos 4. Quiere decir que para que eso dé 0, entonces 2 por 2 menos 4 con más 4, 0. Entonces el estado de oxidación del estaño es 4. Entonces lo que hacemos es que escribimos en ese caso óxido de estaño y entre paréntesis 4. Listo. En la sistemática simplemente es manejar prefijos mono, di, en este caso son 2, entonces manejamos el prefijo dióxido y no tengo sino solamente un estaño. En ese caso entonces queda dióxido y como hay solamente un estaño, entonces lo dejamos dióxido de estaño. No hay necesidad de colocar monoestaño, no. Es cuando es diferente a 1, si debemos escribirlo tanto para el oxígeno como para el elemento que lo acompañe, pero en este caso como es uno solo, queda de esa manera. Y para la tradicional tenemos que verificar primero que todo dónde está el estaño y cuáles son sus estados de oxidación, o sea, cuántos tiene. En ese caso, revisamos si el estaño está ubicado en el grupo 4 de la tabla periódica y trabaja con 2 y 4, solamente con 2 estados. Quiere decir que está trabajando con su mayor estado de oxidación y recordemos, con 2, o sea, el menor es oso, el mayor es ico. Aquí es el mayor, entonces el nombre por la nomenclatura tradicional es óxido estánico. O también a veces lo pueden encontrar en la nomenclatura de los libros como óxido estánico. Dejémoslo con una sola N, óxido estánico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Ese es en el caso del primero. Para el segundo, está acompañado del mercurio del oxígeno. Entonces, vamos a revisar estados de oxidación primero. Menos 2. Como no hay subíndices en la parte de abajo, quiere decir que para que este menos 2 se cancele, el mercurio debe estar trabajando con más 2. Y menos 2 con más 2 da 0. Ahora vamos a revisar los 3 tipos de nomenclatura. Como tiene 2, entonces en ese caso escribimos óxido de mercurio y entre paréntesis entonces su respectivo
estado de oxidación, que es 2. Ahora continuamos en la siguiente. En la sistemática hay 1, 1. Cuando hay 1, 1, solo manejamos el prefijo para el oxígeno. Entonces, en ese caso queda monóxido de mercurio. No vamos a escribir monóxido de monomercurio, no, recordemos. 1, 1 se le da prioridad al oxígeno. De igual manera acá, dióxido de estaño, monóxido de mercurio. Listo, y para poder comprobar la nomenclatura tradicional, vemos que el mercurio es uno de transición y trabaja con 1 y con 2. En este caso está trabajando con la mayor valencia o estado de oxidación. Entonces en ese caso, como es la mayor y solo tiene 2, es ICO. Entonces queda óxido mercúrico. Listo, continuamos. El cromo. El cromo con el oxígeno, en ese caso verificamos estados de oxidación, aquí no hay ningún número, entonces multiplicamos 3 por 2, menos 6. Quiere decir que el cromo, para que se cancele, debe estar trabajando con más 6. Entonces el estado de oxidación es de 6. Entonces aquí, óxido de cromo, y nuevamente, entre paréntesis, el estado de oxidación en número romano, 6. Perfecto, ahora pasamos a la siguiente. Que existen 3 oxígenos, un cromo. Quiere decir entonces que el nombre queda trióxido. Vuelve nuevamente lo mismo, le vamos a colocar mono porque vamos a darle prioridad al oxígeno y en este caso solo hay un cromo, entonces queda trióxido de cromo. Y para la tradicional, revisamos otra vez. El cromo tiene 3 estados de oxidación, es un elemento de transición, trabaja con 2, 3 y 6. Entonces aplicamos lo que ya les dije en el video anterior y en ese caso, para 3 estados de oxidación, en el caso de este que es el mayor, su terminación es ICO. Entonces el nombre del compuesto es óxido crómico. Listo, continuamos. Ahora, en ese caso, el oxígeno le asigno su estado de oxidación, al oro le asigno su estado de oxidación. Y para este ejemplo, entonces acá miramos 3 por 2 menos 6, 2 por 3, 6. Y revisamos acá, quedaría óxido. El elemento Au es el oro, entonces óxido de oro. Y el estado de oxidación, recordemos el número romano, óxido de oro 3. Para la nomenclatura sistemática, entonces tri de 3, di de 2. Acá aplica para los dos porque ya es un número distinto a 1. Entonces 3, 2. Entonces empezamos. Tri óxido de dioro. Listo, trióxido de dioro. Y para la nomenclatura tradicional, el oro trabaja con los estados de oxidación 1 y 3 y también es un elemento de transición. Entonces, nuevamente, trabaja con el mayor, como solo tiene 2, la primera es oso, la segunda es ICO. En este caso, está trabajando con la mayor, entonces es óxido. Y recordemos, el oro tiene la raíz, ya lo vimos en el video anterior, entonces lo cambiamos a la raíz y queda óxido áurico. Revisemos este caso, entonces aquí escribimos menos 2 en el cobre y nos damos cuenta que para que aquí se cancele y esto quede 0, obligatoriamente aquí el cobre debe estar trabajando con más 1. Entonces 2 por 1, 2 con menos 2, 0. Entonces el estado de oxidación del cobre es 1. Entonces aquí óxido de cobre, número romano 1. Ahora pasamos a la sistemática mono-di. Acá se aplica el mono porque también, ya les he dicho, para los oxígenos siempre se le da prioridad. Entonces, monóxido de dicobre. Monóxido, listo, de dicobre. Ese sí aplica para los dos, mono-di. Y el cobre trabaja con los estados de oxidación 1 y 2. En este caso trabaja con su menor estado de oxidación y solo tiene 2. Entonces, el menor estado de oxidación es oso. Entonces aquí, y lo mismo, el cobre tiene raíz, ya las vimos también, entonces óxido
cuproso, que es la menor, el menor estado de oxidación. Ahora revisemos este caso. En este caso acá se cruzó el 2, lo tenemos acá, y aquí en este caso se cruzó el 7. Entonces para la stock aplicamos el estado de oxidación, entonces es óxido de elemento, es yodo, entre paréntesis, su estado de oxidación 7, que es este, el elemento. Luego aquí aplica para los dos hepta-di en la sistemática. Entonces se llama hepta óxido de diyodo. Listo, heptaóxido de diyodo. Y para la tradicional, él está ubicado en el grupo 7, trabaja con 4 estados de oxidación, que es 1, 3, 5 y 7. Quiere decir que está trabajando con el mayor estado de oxidación y para este caso aplica el prefijo y sufijo per-ico. Entonces, el nombre que toma ese compuesto es óxido. Listo, óxido peryódico. Y para finalizar, miremos este caso. El SRO, en este caso aplico aquí, asigno el estado de oxidación para el oxígeno. Para que se cancele, obligatoriamente el estroncio tiene que estar trabajando con 2, 2 con menos 2, 0. Aquí no hay subíndices porque acá se cancelan directamente. Entonces aquí el nombre del compuesto en la nomenclatura esto es óxido de estroncio y entre paréntesis 2. Para la nomenclatura sistemática es mono, pero ya sabemos, cuando es uno solo se le da prioridad al oxígeno, cuando solamente hay uno de 1 y 1. Entonces quiere decir que se llama monóxido de estroncio. No de mono, no, sino monóxido de estroncio, solo se aplica para el oxígeno. Y para la tradicional vemos que el estroncio es del grupo 2 de la tabla periódica y él solo tiene un estado de oxidación que es más 2. Cuando los elementos solo trabajan con un estado de oxidación, se aplica solamente para uno, que ya también lo vimos, que es el sufijo ico. Entonces en este caso el óxido se llama óxido extrónsico. Y listo. Entonces ya hemos practicado dando la fórmula para escribir las diferentes nomenclaturas que ya las habíamos revisado en un video anterior. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido mucho. Por favor, no olviden dejarme sus sugerencias, sus preguntas y nos vemos en un próximo video. Si te gustó, dale un like, me ayudas mucho, compártelo y por favor, recuerda suscríbete a mi canal. Bye bye.